Buenas noches, doctor. Sí se ve y se escucha bien. Ok. Bien, vamos a comenzar con la actividad que nos han asignado para hoy. Esto se relaciona con la semiología del páncreas y del vaso. ¿No? Como ustedes recordarán, el páncreas es un órgano mixto, tiene una función endocrina y exocrina. Anatómicamente, pues, es un órgano que pesa alrededor de 150 a 200 gramos, tiene la forma de una lengüeta y se ubica a la altura del duodeno, ¿no? Entonces, es un órgano que tiene básicamente células beta, alfa y delta, ¿no? Hay unas células PP que también se consideran. El 80% son células beta, aproximadamente cerca del 20% son células alfa y 5% células delta. Como recordarán ustedes, las células beta se encargan de producir insulina, las células alfa, glucagón, que se opone a la acción de insulina, una hormona hiperglicemiante, y la delta produce somatostatina, que se encarga de inhibir a la insulina, ¿no? Por otro lado, estas células PP producen el polipéptido pancreático, ¿no? La otra porción es la porción exocrina, en la cual se producen enzimas que van a digerir tanto carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Dentro del primer grupo está la amilasa, que básicamente tiene como función hidrolizar los almidones en oligosacáridos y estos a su vez en monosacáridos para ser absorbidos, ¿no? Cuando se refieren a la acción de las hormonas, de las enzimas lipolíticas, hay básicamente la lipasa, la fosfolipasa A, y la función de esto es, pues, la digestión de las grasas en micelios y porciones pequeñas, ¿no? Para que sean absorbidas. Y la acción proteolítica básicamente está dada por carboxipeptidasas, quimiotripsina, quimiotripsinógeno. Estas son enzimas proteolíticas que inicialmente están en forma inactiva y luego son activadas para digerir a las proteínas, ¿no? Entonces, esto ustedes ya por fisiología son aspectos que tienen en cuenta. Cuando estamos frente a un paciente con patología pancreática y estamos haciendo la historia clínica, pues en la afiliación tendremos que tener en cuenta algunos datos epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, la pancreatitis aguda es una patología que se da entre los 30 y 60 años, en tanto que el cáncer de páncreas usualmente está por encima de los 60, 70 años. Es excepcional encontrar gente con cáncer de páncreas a edades más tempranas. Sin embargo, existen casos y los rangos son los que están señalados en la transparencia, pero usualmente uno piensa en neoplasia de páncreas en gente por encima de 60, 70 años, ¿no? En tanto que la fibrosis quística es una entidad, pues, con componente hereditario que usualmente uno lo sospecha o lo diagnostica en la infancia o máximo en la adolescencia, ¿no? Al igual que algunos quistes pancreáticos, que en su gran mayoría son de carácter benigno, ¿no? Eso hay que diferenciarlo, los pseudoquistes, ¿no? Los quistes básicamente contienen líquido, tiene una pared más o menos delgada, en cambio los pseudoquistes tienen enzimas pancreáticas y su pared más gruesa con tractos fibrosos, ¿no? Por otro lado, el género también nos permite sospechar de una u otra patología, ¿no? La pancreatitis aguda es relativamente frecuente en gente de sexo femenino y es más frecuente encontrar cáncer de páncreas en varones, ¿no? Y episodios de pancreatitis crónica. Justamente la pancreatitis crónica es lo que va a predisponer a la neoplasia de páncreas, ¿no? Por otro lado, los antecedentes familiares deben ser tomados en cuenta, ¿no? En el caso de la fibrosis quística, como quiera que es una enfermedad autosómica recesiva, uno tiene que preguntar si en el pedigrí hay historia previa de esto, ¿no? Eso para los casos típicos, ¿no? Existen los casos esporádicos que se llaman, en la cual 2, 3, 4 generaciones antes del paciente nadie tuvo el problema, ¿no? Y recién aparece en una generación posterior, ¿no? Usualmente eso ocurre cuando el producto es concebido a edades muy tempranas o edad muy avanzada. Gente añosa que tienen hijos pueden poner de manifiesto estos casos que se llaman esporádicos, ¿no? Entonces, la fibrosis quística es una entidad que se caracteriza porque hay una alteración en la sudoración, en la producción de enzimas pancreáticas y termina finalmente creando, pues, fibrosis a nivel del páncreas, ¿no? Y su orden hereditario es de carácter autosómico recesivo, ¿no?
Existe una condición de pancreatitis crónica que es primario y hepática, también vinculada a la herencia, y eso se diferencia de la pancreatitis crónica por alcoholismo crónico, por litiasis, por episodios recurrentes, ¿no? Que es otra forma de presentación. Generalmente los pacientes que tienen pancreatitis crónica son gente con hábito alcohólico, son obesos, entre otras condiciones. Igualmente, en los antecedentes patológicos hay que preguntar sobre enfermedad litiásica, ¿no? Sea en vesícula, sea en colédoco, o si son pacientes que sufren de dispepsia o de disquinesia vesicular, ¿no? La disquinesia vesicular también se llama vesícula perezosa, gente que come grasas, distiende el abdomen, tienen dispepsia, porque como ustedes recordarán, la colecistoquinina es una hormona que se va a producir cuando uno ingiere una comida rica en grasas y entonces eso permite la contracción de la vesícula. Esta acción es muy pobre en algunos casos, haciendo que la vesícula se contraiga muy poco y entonces no hay secreción de bilis concentrada que se encuentra en la vesícula que viaje hacia el duodeno y pueda digerir la grasa. Entonces esas grasas se oxidan y el paciente hace un cuadro de dispepsia, meteorismo, llanura precoz, ¿no? Entonces eso se refiere a un paciente que tiene disquinesia vesicular. También hay algunas enfermedades que pueden afectar al páncreas, sobre todo, por ejemplo, los procesos virales tipo varicela, rubiola, ¿no? Parotiditis, ¿no? Son enfermedades que hay que tener presente porque pueden dar complicaciones a nivel de este órgano, pero también tifoidea, tuberculosis son infecciones que pueden afectar el páncreas. Por otro lado, algunas intoxicaciones, ¿no? De hecho, el alcoholismo crónico va a terminar en pancreatitis crónica. El saturnismo, que es la intoxicación por plomo, también conocido como plumbismo, no solamente afecta la esfera neurológica, sino también afecta el tracto digestivo, ¿no? Inclusive muchas veces da un dolor tan intenso y puede dar este dolor en zonas en forma difusa, zonas del abdomen, y que se puede confundir con una lista de patologías. Una de ellas es pancreatitis, otra es apendicitis. Cuando el dolor es muy intenso, ubicado en la parte baja, muchos pacientes han entrado a hacer operaciones y la vesícula está totalmente normal. ¿Y qué es lo que tienen? O tienen porfiria, que es una alteración en la cual existen trastornos del metabolismo de las purinas, de las protoporfirinas, perdón, o el saturnismo, ¿no? Que es un paciente que está intoxicado por plomo, ¿no? Entonces, el saturnismo puede condicionar un falso diagnóstico, de tal manera que uno tiene que estar atento a esa posibilidad, ¿no? Igualmente los traumatismos, ¿no? Sean aquellos traumatismos exógenos, como son paciente que es sometido, por ejemplo, a una gastrectomía, accidentalmente se puede lacerar el páncreas, o cuando se hace una colecistectomía. Y una condición más recurrente, más frecuente es la CEPRE, ¿no? La CEPRE es la colangiopancreato retrógrada endoscópica. Es un procedimiento que consiste en hacer una endoscopia alta, se flanquea el esófago, el estómago, se llega al duodeno y cuando ya está en la segunda porción se ubica la papila y entonces uno trata de introducir el endoscopio a través de la papila. No, la gran mayoría no hace papilotomía, ingresan a duras penas porque es un orificio pequeño que eventualmente se contrae y entonces el intestino está en un movimiento frecuente de tal manera de que no es fácil este procedimiento. Y tantas veces se intenta, se lucha que genera edema del esfínter de Oddi y 3 días después el paciente está con pancreatitis, ¿no? Producto de esa manipulación de la ampolla de Vater. Esto en manos inexpertas es relativamente frecuente, ¿no? En el hospital donde trabajamos, habitualmente vemos que vienen de A3, ¿no? Y es porque en esa semana de repente hay un gastroenterólogo joven que está intentando hacer esto. En realidad constituye una iatrogenia. Simplemente para información y sin ánimo de denigrar a los gastroenterólogos que están en entrenamiento, la residencia en gastroenterología en la mayoría de las universidades son 3 años, ¿no? Solo en una universidad son 4 años. Entonces, en los que tienen residencia de 3 años, el primer año rotan por los pabellones de medicina, inclusive no rotan todo el año, sino al 9º mes ya están incorporando a las rotaciones externas, que hacen rotaciones por otros servicios, que no es medicina interna, sino pasan por cardiología, neumología, etc. Y cuando están a medio año del segundo año de rotas de su entrenamiento, ya los pasan a su servicio, a gastro.
¿no? Y entonces allí quieren hacer endoscopías, proctoscopías y de cuando en cuando pues exigen hacer una CEPRE, ¿no? Y eso es una práctica que no debe permitirse, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere destreza, adquirir habilidades en el tiempo y eso de la noche a la mañana no se adquiere, ¿no? En Japón, por ejemplo, la residencia en gastro dura 5 años. Entonces, recién a partir del tercer año pueden manipular, pero no pacientes, sino muñecos, y practican en muñecos, ¿no? El cuarto año están haciendo los primeros pasos en hacer una endoscopía simple, una endoscopía alta, por ejemplo, una proctoscopía. Todavía no le dan colonoscopías, todavía no le dan CEPRE, ¿no? Y recién en el quinto año hacen CEPRE. Acá recién están gateando en el segundo año de gastro y ya están haciendo CEPRE, ¿no? Y eso finalmente termina por edematizar la mucosa a ese nivel y consiguientemente se contrae pues, el drenaje del Wirsum o del Santorini, que son los conductos que drenan el páncreas, y termina ocasionando una pancreatitis, ¿no? Entonces, por eso los traumatismos no son infrecuentes, ¿no? Y como les digo, vienen de A3 generalmente, ¿no? Entonces, eso debería tener una mayor vigilancia por parte de los médicos asistentes, ¿no? Y no permitir a mano blanda de que todos los residentes les den la oportunidad de hacer CEPRE, solo el que tenga demostrada habilidad, ¿no? Otras entidades que pueden dar pancreatitis, sean agudas o crónicas, o ser consecuencia de una pancreatitis, son la diabetes, por ejemplo, la gota, algunos divertículos y raramente, pues, parasitosis intestinal, ¿no? Por otro lado, cuando ya estamos en la enfermedad actual, un síntoma extremadamente frecuente es el dolor, ¿no? Entonces, uno tiene que etiquetar el dolor de acuerdo a la patología que uno está sospechando, ¿no? Entonces, la pancreatitis aguda da un dolor muy, muy intenso. Cuando ustedes interrogan al paciente, tienen que acostumbrarse a evaluar grados de dolor, ¿no? El dolor, pues, no tiene una magnitud, ¿no? Ustedes no pueden decir tiene 20 kilos de dolor, 10 metros de dolor, ¿no? Eso no se puede medir. Entonces, para eso se utiliza la escala visual analógica, el EVA. Del 1 al 10, ustedes le dicen del 1 al 10 qué tan intenso es su dolor, ¿no? Y entonces, dolores que son muy leves, pues, indudablemente el paciente lo tolera bien, no interfiere con su actividad, ¿no? A partir del 4 de 10, 5 de 10 ya interfiere con la actividad, no deja hacer las cosas. E indudablemente un 8 de 10, un 9 de 10, un dolor sumamente intenso que no calma con analgésicos convencionales, eventualmente requiere opiáceos, ¿no? Y entonces cuando ocurre eso, sospechen en pancreatitis. En medicina interna hay pocas entidades que dan dolores muy, muy intensos que llevan al colapso cardiovascular, esto es al shock neurogénico. Es tal la magnitud del dolor que puede producir hipotensión arterial, diaforesis, sudoración profusa en toda la economía y taquicardia, ¿no? Y el paciente luce pues muy pálido, muy comprometido, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en pancreatitis aguda. Es un dolor muy intenso que solo a veces calma con morfina. Otro dolor que es así de intenso es el dolor ocasionado por migración de un cálculo, el cólico calculoso, el cólico renal, el cólico nefrítico, como quieran llamarlo, da unos dolores tan intensos que el paciente se descompensa desde el punto de vista hemodinámico. Y la otra condición es el aneurisma disecante de aorta. Cuando se diseca una de las capas de la aorta, es un dolor muy, muy intenso. Indudablemente hay otra lista de entidades pues, que uno tiene que sospechar de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, la trombosis de la mesentérica, un infarto de miocardio, una embolia pulmonar masiva, pueden dar dolores muy intensos que llevan al colapso. Entonces, de tal manera que cuando ustedes tengan un dolor abdominal muy intenso y ustedes ya han iniciado analgésicos parenterales y no hay mejoría, y el paciente se queja de mucho dolor, pues definitivamente una de las buenas posibilidades es pancreatitis. Tiene un inicio súbito, es cuestión de horas, a diferencia de la pancreatitis crónica que son semanas. Es un dolor que comienza abruptamente, ¿no? Y es un dolor muy intenso. Habitualmente se localiza en el epigastrio y se irradia en cinturón, en faja que le llaman. Y generalmente primero es a la izquierda, pero después se tiende a generalizar en todo el abdomen, ¿no? Es un dolor continuo, es un dolor que no calma, es permanente, ¿no? Y se acompaña de sensación de muerte. El paciente cree que se va a morir, ¿no? Se acompaña de vómitos y a veces se produce un hilio paralítico reflejo. ¿Qué significa eso? De que las asas intestinales que están cerca del páncreas se paralizan literalmente y le hacen guardia al páncreas, ¿no? Esto ocurre porque el compromiso inflamatorio es muy severo. Con decirles que en una pancreatitis está la magnitud de la inflamación, que se secuestran líquidos a ese nivel
y alrededor del 10% del volumen que uno maneja está secuestrado ahí, ¿no? En relación al peso. Si, por ejemplo, la persona pesa 60 kilos, hay 6 litros de agua que están alrededor del páncreas por ese gran componente inflamatorio. Entonces, eso genera un ilio reflejo. El ilio reflejo es que el intestino se paraliza, no se mueve, entonces el abdomen se distiende, ¿no? Y se acompaña, aparte de dolor, pues de un cuadro caracterizado por equimosis en esa zona, ¿no? Entonces, eso es un cuadro de pancreatitis, ¿no? Aguda. En cambio, la forma crónica eventualmente puede tener dolor, la gran mayoría de veces no cursa con dolor, ¿no? Y más bien hay signos de insuficiencia exocrina, ¿no? Como por ejemplo esteatorrea. Esteatorrea es la presencia de grasa en cantidades superiores a lo normal en las heces. Y uno se da cuenta cuando son heces que flotan, son heces muy fétidas, y entonces uno debe sospechar de esteatorrea, que en buena cuenta al final lo lleva a un síndrome de mala absorción, ¿no? O también cuando el paciente comienza a elevar glucosas sin una causa aparente. Entonces uno debe sospechar una pancreatitis crónica, ¿no? Eh, las pancreatitis crónicas recidivantes son aquellas entidades en las cuales el dolor puede estar presente, la intensidad no es como la de una pancreatitis aguda, se presenta más o menos en forma irregular y puede acompañarse de síntomas muy generales, ¿no? Como malestar general, náuseas, meteorismo, sensación de llenura precoz, hiporexia, etcétera, ¿no? Pero algo que no deja de estar presente es la pérdida de peso. Entonces, cuando se pierde peso, uno está frente a una pancreatitis crónica que habitualmente está cursando con síndrome de mala absorción, con diarrea, o estamos caminando hacia un cáncer, porque recuerden que la pancreatitis crónica predispone al cáncer de páncreas, ¿no? Lastimosamente, el cáncer de páncreas no se puede diagnosticar tempranamente. Entonces, acá tenemos que hacer una distinción que hay que sospecharla, ¿no? Hay neoplasias que tienen un compromiso más o menos indolente, ¿no? Que crecen, pero no te matan así de buenas a primeras, como se dice. Ejemplo, cáncer de tiroides. En tiroides hay 4 tipos, ¿no? El papilífero, el folicular, el anaplásico y el medular. De esos, el papilífero y el folicular crecen lentamente, se necrosan, sangran un poquito, pero no es un cáncer muy agresivo, ¿no? En cambio, los cánceres de páncreas, esos son agresivos, ¿no? Usualmente no dan síntomas, no hay forma de sospecharlo, salvo que el paciente haya bajado de peso, que esté con algo de esteatorrea o que esté comenzando a aumentar su glucosa, y entonces el paciente ya tiene un diagnóstico previo de pancreatitis crónica, está caminando a un cáncer. Pero cuando ya tienen el cáncer establecido, ustedes abren el abdomen y está sembrado por todos lados, ¿no? Se llama carcinomatosis. En la carcinomatosis hay metástasis a todo nivel, en el peritoneo, en el hígado, todas las estructuras están tomadas. Y entonces muchas veces el cirujano abre el abdomen y cuando encuentra carcinomatosis tal como entró, lo cierra y no hace nada, ¿no? Porque ahí el tratamiento es paliativo, es manejo de dolor, darle calidad de vida al paciente. Y habitualmente el paciente que tiene un cáncer de páncreas, su expectativa de vida cuando hay carcinomatosis no pasa las 4 o 6 semanas. Es el tiempo en el cual el paciente fallece. Es un cáncer muy agresivo. Entonces, los cánceres más agresivos, comparado con los de tiroides, que son lo más buena gente, si quieren llamarlo así, son los cánceres de páncreas y los de vía biliar. Esos cuando dan síntomas, el paciente se pone ictérico o hay algún síntoma que les haga pensar en eso y ya el cáncer está avanzado y no hay mucho que ofrecer. No se caracteriza porque tiene algunas formas de presentación. A veces puede tener un dolor epigástrico con intensidad variable que se irradia en la región lumbar. En ocasiones un dolor paroxístico, así episódico, que afecta más el hipocondrio izquierdo y la espalda. O a veces se simula una gastritis, un cólico biliar, ¿no? Da al lado derecho y se irradia debajo de la escápula y entonces uno sospecha que hay una litiasis vesicular y nada de eso, lo que está teniendo es un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, como digo, no hay pistas seguras para sospechar cáncer de páncreas, salvo la pérdida ponderal, y cuando ustedes diagnostican fehacientemente ya es un cáncer que está muy avanzado, ¿no? Cálculos en el páncreas no es totalmente infrecuente, puede dar cólicos postprandiales que irradian al hombro izquierdo, se acompañan de cialorrea abundante y se acompaña también de un dolor en franja, ¿no? Que ahora vamos a ver en semiología, eso se denomina hiperestésica de Cass. Pueden cursar con incremento de amilasa, se llama macroamilasemia, ¿no? Y eventualmente también la presencia de amilasa en la orina.
¿Qué más? Aparte de dolor, en la enfermedad actual, otro síntoma que es referido por los pacientes es la ictericia, ¿no? A veces se dan cuenta, a veces no. Recuerden que la pancreatitis aguda tiene dos causas que configuran el 80%, ¿no? Básicamente es la litiasis vesicular o de vía biliar y el alcoholismo crónico. 60-80% de los casos son estas dos las causas. Y después hay una lista enorme, pues, ¿no? Vasculitis, lupus, malrotación de los vasos del páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? La pancreatitis crónica usualmente da ictericia en forma tardía, ¿no? Se atribuye a que se pueden formar cálculos en el tracto biliar o porque hay compresión del colédoco por el páncreas, ¿no? Y cuando hay una neoplasia de cabeza del páncreas, van a tener que asistir a un paciente que tiene una ictericia melánica, ¿no? Es una ictericia de verde oscuro, plomizo, ¿no? Usualmente empuja la vesícula y la hace palpable, eso se llama síndrome de Courvoisier-Terrier. No, los cánceres de páncreas en su porción cefálica empujan a la vesícula y la hacen palpable. Recuerden que la vesícula es un órgano que no se palpa normalmente. ¿Por qué? Porque está debajo del hígado. Cuando es rechazado por un cáncer de páncreas que está creciendo rápidamente, se puede palpar la vesícula y la característica es que no duele, ¿no? Entonces, la palpación de una vesícula no dolorosa debe hacerle sospechar un cáncer de cabeza y páncreas. Pero también hay neoplasias de la ampolla de Vater, ¿no? En este caso, la característica es que da ictericias intermitentes. Ese es un dato importante, ¿no? Cuando el paciente un día tiene una ictericia, pues, con unas bilirrubinas que están en 5, en 6, y en 2 días se cae eso y desaparece la ictericia y vuelve a presentarse cada 4 o 5 días, ¿no? Entonces, cuando es de carácter intermitente debido al efecto sifón que constituye un cáncer de ampolla de Vater, sospechen que es eso, ¿no? Un cáncer de ampolla de Vater, un ampuloma se llama eso, cuando la ictericia es oscilante, es intermitente. Y generalmente se acompaña pues de prurito, ¿no? Que es un prurito generalizado que produce lesiones por rascado, ¿no? También otras formas de presentación de patología pancreática lo constituyen algunos trastornos digestivos, ¿no? Vinculados a la anorexia, a las náuseas y vómitos, la diarrea por síndrome de mala absorción, etc. Y un síndrome tumoral que es el Zollinger-Ellison, ¿no? Es un tumor productor de gastrina ubicado o en el páncreas o en el duodeno, ¿no? Que es otra forma de presentación rara, por cierto, pero hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando hay úlceras dobles o triples en duodeno y en estómago, ¿no? Que eso ya lo hemos conversado en el momento. Otra forma de presentación de patología pancreática es pérdida ponderal. Entonces, paciente que pierde más de 6 kilos en un mes estando comiendo más o menos en forma normal, ¿no? Y es una pérdida de peso rápida, intensa, entonces sospechen como una posibilidad cuando no tiene un foco evidente, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que no es fumador para pensar en un cáncer de pulmón, se hace su PSA, su antígeno prostático específico todos los años está ok, le han hecho endoscopia recientemente alta y no hay pie para pensar en que tenga una neoplasia en sus niveles. En varones los cánceres más frecuentes son pues eso, ¿no? De pulmón, de estómago, próstata, ¿no? Y en mujeres, cuello uterino, mamas, todo está ok, ¿no? Y entonces cuando alguien pierde peso así rápidamente, una buena posibilidad es poner en su diagnóstico NM oculto, neoplasia maligna oculta, ¿no? A, páncreas, por ejemplo, ¿no? B, colon, por ejemplo. Entonces eso hay que hacer la disquisición. La pancreatitis crónica también puede dar pérdida de peso por síndrome de mala absorción que hemos conversado, ¿no? Por otro lado, los pacientes también pueden presentar edema, derrame pleural, ascitis, sobre todo cuando hay pancreatitis. Hay un derrame pleural y ustedes cuando dosan amilasa en el líquido pleural lo van a encontrar elevado, ¿no? Básicamente la pancreatitis aguda lo que va a producir es una autodigestión, ¿no? Ahí se produce primero una hiperpermeabilidad del capilar, eso genera edemas, puede generar derrame pleural y ascitis, pero en buena cuenta sobre el mismo páncreas es un proceso de autodigestión, ¿no? Entonces, no debe extrañar que un paciente presente derrame pleural, derrame ascitis, entre otras cosas, ¿no? Configurando lo que se llama policerositis. La pancreatitis crónica suele más acompañarse de pseudoquistes. También otra forma de presentación de patología pancreática es como trastornos hemorrágicos, habitualmente vinculados a pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda
tiene dos formas, ¿no? Las formas leves y las formas severas. Las leves usualmente se manejan en una sala común y corriente, un pabellón cualquiera. En cambio, las crónicas tienen que ir a una UCI. Dentro de las crónicas hay dos subtipos, una que se llama hemorrágica y la otra que es necrotizante. Entonces, cuando hay una pancreatitis hemorrágica, significa de que las enzimas pancreáticas que se han estancado en cualquiera de los conductos, sea Wirsum o Santorini, están regresando al páncreas y están comenzando a quemar el tejido, literalmente. Es un proceso de autodigestión. Y en ese proceso pueden romper un vaso sanguíneo y el vasito comienza a sangrar como un chisguete. Así como han visto la clasificación de Forrest, en el 1A, como sale como un chisguete la sangre, igual ocurre acá. Y entonces es un paciente que va a presentar hematomas o quimosis, ¿no? ¿Y dónde se ve eso? A nivel periumbilical. Cuando es a nivel alrededor del ombligo se llama signo de Grey-Turner, perdón, de Cullen. Y Grey-Turner es cuando está en la fosa lumbar o en el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, ¿no? Entonces es otra forma de presentación en casos de pancreatitis hemorrágica. Las formas necrotizantes de pancreatitis, pues se forman colecciones de pus, ¿no? Y obviamente tienen que entrar a hacer operaciones para una necrosectomía, ¿no? Erradicar todos los focos de infección, porque al final eso es lo que lleva a la muerte. Recuerden, la pancreatitis aguda en su versión severa tiene una mortalidad de 90%. O sea, 9 de cada 10 se mueren, hagan lo que hagan. Esa mortalidad es igual acá, en la China, en Estados Unidos, en las mejores unidades de cuidados intensivos, el paciente se muere. No hay un tratamiento específico para pancreatitis aguda. Entonces, cuando alguien tiene una pancreatitis aguda, hay que rogar que sea leve. Si es severa, literalmente está muerto. Y eso hay que informar a la familia. Entonces, uno ya va a establecer pronóstico en base a una serie de criterios. Hay varias clasificaciones que en su curso de gastro les van a enseñar, ¿no? Clasificación de Ransom, de Baltasar en base a tomografía. Hay Apache 2, Apache 3 cuando entra la UCI, TIS. Hay la clasificación de Bank-Vice cuando hay disfunción orgánica múltiple, por ejemplo. Se comprometen determinados aparatos y sistemas. Hay insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, etc. Entonces, mortalidad es alta cuando tiene dos o más aparatos o sistemas comprometidos, ¿no? Pero recuerden, la pancreatitis severa en su versión hemorrágica se puede presentar como quimos y como hematomas. También como pérdidas digestivas asociadas sobre todo a pancreatitis crónica, ¿no? Pero hay otras peculiaridades, como por ejemplo alteraciones psiquiátricas, ¿no? Vinculadas a la pancreatitis aguda. Hay signos de encefalopatía, ¿no? Uno, porque el paciente está deshidratado, ¿no? Recuerden que se secuestra 6 litros de agua aproximadamente si el paciente pesa 60 kilos, entonces puede cursar con obnubilación porque hay trastorno del sodio, puede haber trastorno del calcio, como ya vamos a ver enseguida. Y el paciente está desorientado, tiene agitación psicomotriz. Una peculiaridad que no es frecuente, pero que uno tiene que dar explicaciones en su contexto global, lo constituye la tetania, ¿no? Entonces, muchos pacientes con pancreatitis comienzan a hacer tetania y uno se pregunta qué está pasando, ¿no? Y entonces, acá lo que se produce es una necrosis grasa, ¿no? En la pancreatitis, la versión aguda sobre todo, se produce una saponificación de la grasa, ¿no? Y se forman jabones con gran secuestro de calcio. Y cuando no hay calcio, el paciente va a tener signo Chobostek, signo de Trousseau, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? También se puede presentar en los casos de pancreatitis crónica como una necrosis de la grasa y eso finalmente lo lleva a hiperglicemia o a síndrome de malabsorción. Cuando ya nos vamos al examen físico, tenemos que observar claramente si es un paciente que tiene posición antálgica o no. Una de las pocas entidades que no tiene posición antálgica, esto es que hagan lo que hagan, el dolor es permanente, es constante y no deja de molestar, es justamente la pancreatitis. La pancreatitis no tiene posición antálgica. En una apendicitis, ustedes al paciente le preguntan, ¿le calman una postura? Sí, cuando doblo mis rodillas me calma el dolor. Es su posición antálgica. Pero pancreatitis no tiene. Hagan lo que hagan, se pone el cúbito dorsal, lateral, ventral, literalmente así se pongan de pie, no calma el dolor. De cabeza no calma el dolor. No hay un signo de Govit que ya les vamos a mostrar, consiste en una distensión abdominal acompañada de quimosis, ¿no? Con gran rubefacción facial. Entonces eso invita a pensar en que el paciente puede estar haciendo una pancreatitis, ¿no? En los casos crónicos, en las neoplasias, el dolor es más soportable, el paciente puede adoptar una posición negativa fusil o de plegaria maometana también. Hay que evaluar indudablemente si el paciente está ictérico o no. Recuerden que las formas agudas, casi en el 30% de los casos, suelen cursar con ictericia. En los casos crónicos, alrededor del 20%, ¿no? Y si es una neoplasia, pues tendrán que pensar en que la ictericia es melánica, ¿no? Y eso les invita a pensar en que es un cáncer de vía biliar o de páncreas.
Entonces, ya hemos establecido hace un rato la diferencia entre quistes y pseudoquistes. Durante la inspección puede aparecer abovedamientos muy localizados, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, lo cual debe hacer sospechar en que hay un quiste, un pseudoquiste, ¿no? Lo que ya acabamos de mencionar, a los pacientes que tienen pancreatitis severa en su versión necrotizante o hemorrágica van a presentar signo de Cullen, signo de Greitani, que ya los vamos a mostrar. Abajo hay un esbozo primero para luego ya mostrarles en lesiones más grandes, ¿no? Como la que viene. Entonces acá tiene el signo de Cullen, recuerden acá está el ombligo y toda la quimio superior umbilical. Esto nos quiere decir que el paciente está haciendo una pancreatitis de cabeza de páncreas, ¿no? En cambio acá es una pancreatitis de cola de páncreas, ¿no? Porque la quimio está en el flanco, ¿no? Y acá está el signo de Trousseau, ¿no? Es lo que se llama el espasmo carpopedal. Esto ocurre por hipocalcemia. ¿Y por qué da hipocalcemia? Porque se produce saponificación de las grasas. Esa saponificación de las grasas forma jabones con gran consumo de calcio. Entonces hay que buscar el signo de Trousseau, ¿no? Para eso ustedes toman la presión arterial y luego calculan la media de la presión, ¿no? Por ejemplo, si tiene 130/70, más 130 más 70, 200, entre 2 100. Entonces el manguito lo dejan en 100. Y esperan 1 o 2 minutos y presenta esta imagen que están viendo en la parte inferior, ¿no? Eso se llama espasmo carpopedal, eso se llama signo de Trousseau, es compatible con hipocalcemia severa. Lo otro es que con un martillo percuten el macetero y se produce un trismus, ¿no? Como si fuera una risa sardónica propia al tétanos, pero no es obviamente tétano, ¿no? Sino lo que tiene es una hipocalcemia severa. Entonces estos son hallazgos que a veces están presentes, pero que uno le tiene que buscar explicación. La palpación en la pared del abdomen puede estar algo hipertónico, o hay una hiperalgesia, al menor contacto hay dolor, y los puntos dolorosos indudablemente pues están positivos, sobre todo los que se pueden abordar, ¿no? Porque recuerden que el páncreas es un órgano eminentemente retroperitoneal, por lo tanto el abordaje semiológico desde el punto de vista de signología es muy pobre, ¿no? Y ya cuando se palpa la vesícula, pues están frente a un paciente con cáncer, que hemos dicho, un cáncer de páncreas, que está empujando la vesícula. Normalmente no se debe palpar la vesícula, ¿no? En ocasiones, si hay una tumoración, palparán y verán las características de todo tumor, ¿no? Como es la superficie, si se moviliza con la respiración, si es anfractuosa, si la consistencia es cauchosa, es pétrea, todo eso van describiendo en la historia, ¿no? Entonces, generalmente en las pancreatitis agudas hay una resistencia en el epigastrio, ¿no? Por el estado de hiperestesia, ¿no? Se llama síndrome de Gobet, como ya vamos a ver. En los casos crónicos, la palpación suele ser inclusive normal, ¿no? Entonces acá tiene el signo de Gobet, mira la gran distensión del abdomen, muy localizada con zonas equimóticas, ¿no? Luego, lo que les había comentado cuando hablamos de pancreatitis crónica, el cinturón hiperalgésico de Cass, ¿no? Comienza en el epigastrio y se desplaza hacia la parte posterior alcanzando las apófisis espinosas de T10 a T12, ¿no? Toda esta zona es lo que corresponde a este cinturón de dolor, ¿no? Eso suele verse en casos de pancreatitis crónica, ¿no? Yo diría que estos son los puntos más importantes de mayor rendimiento para pancreatitis, sobre todo con las pancreatitis de cabeza. Entonces, uno es el punto de Desjardins. De la cicatriz umbilical trazan una línea imaginaria hacia la axila y algunos dicen 5, otros dicen 6, hasta 7 centímetros a partir del punto umbilical. Ahí se encuentra este punto de Desjardins o Desjardins, como dicen otros. No, ese punto también se llama punto pancreato duodeno coledociano, ¿no? Entonces configura 3 órganos, ¿no? Páncreas, duodeno y colédoco. Entonces ustedes deprimen el abdomen con un dedito 2 a 3 centímetros y el paciente salta de dolor. Entonces cuando ese punto es positivo, ustedes están en el lógio derecho, como uno de sus diagnósticos, a plantear pancreatitis aguda de cabeza. El otro hallazgo semiológico que ayuda es el triángulo de Chaufar, ¿no? Igual trazan la línea imaginaria del ombligo hacia la axila y a los 6 centímetros se coloca un puntito que es el punto de Desjardins, se traza una perpendicular a la línea media y se va a formar un triangulito entre esa perpendicular, los 6 centímetros, y eso se llama triángulo de Chaufar. Con 3 dedos ustedes entran ahí y si duele, eso es Chaufar positivo, sugerente altamente de una pancreatitis aguda. Después hay otros puntos que habitualmente casi nadie lo hace, ¿no? El punto de Orlowski, que consiste en
que a partir de la articulación acromioclavicular de cada hombro traza una línea imaginaria que va a caer exactamente a la mitad de la línea que hay entre el pubis y la espina ilíaca anterior superior, y a ese nivel, a la mitad, se llega a esta línea, y lo mismo del otro lado, y en la intersección se va a formar un rombo pequeñito que es la zona pancreática, ¿no? Supuestamente es la proyección topográfica de una pancreatitis, pero honestamente las veces que lo hemos hecho no correlaciona como sí correlaciona el punto de Desjardins y el triángulo de Chaufard, ¿no? El otro es el punto subcostal de Malgay. Acá el paciente está en decúbito lateral, la mano escleral se sitúa entre el estómago, tratando de desviarla hacia la derecha, y el vaso permanece en su lugar y se puede palpar supuestamente el cuerpo del páncreas. Es casi imposible palpar el cuerpo del páncreas. ¿Por qué? Porque es un órgano retroperitoneal. Por eso digo, estas maniobras son parte de la enseñanza de semiología, pero en la vida real usualmente yo nunca he encontrado eso. El otro punto es el punto costofrénico de Mayer-Robson, ¿no? Esto es un punto que está exactamente a nivel de la columna dorsal y la duodécima costilla. En ese ángulo que forman la columna y la duodécima costilla, ahí está el punto de Mayer-Robson. Ustedes presionan ahí y eso es lo que sería positivo para pancreatitis en caso de que el punto de Desjardins esté positivo también, ¿no? El punto de Preyoni corresponde a 2 dedos por encima del ombligo y a un dedo a la izquierda, ¿no? También es la proyección topográfica de la cabeza del páncreas. Si quieren pueden poner eso en su historia, pero no dejen de poner Chaufard y Desjardins. Por otro lado, les había comentado pues de que el síndrome de Courvoisier-Terrier ocurre porque hay un cáncer que está debajo de la vesícula, usualmente es un cáncer de páncreas, y que permite palpar a la vesícula. Si ustedes palpan, es una vesícula blanda, no está pétrea, no es dolorosa, y entonces se aprecia como un limoncito, ¿no? Y entonces eso pone la historia, aprecio síndrome de Courvoisier-Terrier, ¿no? Eso invita a pensar en que es un cáncer de páncreas, ¿no? Hay que hacer una tomografía indudablemente. Exámenes de laboratorio que uno suele pedir son la amilasa y la lipasa, ¿no? En Perú no hacemos isoenzimas, pero hay isoenzimas que sí lo hacen en Europa o en América del Norte. La P1, la P2, la P3, de ahí la más específica es la P1. ¿Por qué es importante esto? Porque la amilasa se eleva en las primeras horas de la enfermedad. Si bien es cierto, la más específica es la lipasa, pero se eleva tardíamente, casi a los 5 o 7 días, cuando ya de repente el paciente está muerto, ¿no? O está en una UCI. Entonces, por eso la amilasa en su versión isoenzima P1 es una de las más específicas. Cuando hay dudas, se puede hacer la excreción fraccionada de amilasa o la depuración de amilasa. Pero el paciente tiene que tener una buena función renal, porque si ya tiene insuficiencia renal, esto no sirve. ¿Cómo se hace una excreción fraccionada de amilasa? Es un quebrado. En la parte del numerador ponen el UP de la amilasa. ¿Qué es el UP de la amilasa? Es la amilasa en orina entre la amilasa en el plasma. Todo eso en el numerador. En el denominador ponen el UP de la creatina, o sea, creatinina en orina sobre creatinina en plasma. Lo multiplican por 100 y si más de 5 es una pancreatitis aguda. Repito, esto solo se hace si hay dudas o si el paciente si el paciente tiene buena función renal. Si es un paciente anciano, digamos 70, 80 años, no se les ocurre hacer eso porque va a salir falsamente positivo sin que necesariamente tenga una pancreatitis, ¿no? La lipasa sí dura más tiempo, es más específica, pero es tardío, pues, ¿no? Entonces uno quiere un diagnóstico oportuno en la emergencia para poder tomar decisiones, ¿no? La glucosa puede elevarse de acuerdo a si es un paciente que ya ha tenido pancreatitis crónica, ¿no? Las formas agudas también puede producirse. Acá un recuento rápido de una pancreatitis aguda, noten la fase dolorosa, un paciente que no calma con nada. Habitualmente 60-80% son por alcoholismo crónico, cálculos, básicamente una lesión a nivel del endotelio vascular, y todo esto va a generar finalmente un proceso de autodigestión, ¿no? Y característicamente estas formas de indagar en la historia clínica no deben estar ausentes, ¿no? ¿Cuándo se inició? Pocas horas, ¿no? O sea, hace poco nomás, es la pancreatitis aguda. Y van a ver que la crónica puede ser semanas o meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente de repente comió abundante grasa, tomó algo de licor, entonces eso precipita un episodio de pancreatitis aguda. El dolor usualmente comienza en el epigastrio y se irradia en cinturón. Es un dolor continuo, repito nuevamente, es continuo, constante. Es un dolor gravativo, según algunos, según otros, urente, quemante. Cuando el paciente se le pregunta, oye, ¿y cómo es su dolor? ¿No? ¿Es como cólico, como hincada, como presión?
Dolor, pues doctor, dolor, no sabe lo que es dolor, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Pues no pueden precisar. Cuando ocurre eso es un dolor sordo, se pone en la historia del paciente, cursa con dolor sordo a nivel tal. Puede acompañarse de vómitos, de hilio paralítico, ya les expliqué, ¿no? El signo del asa centinela se llama cuando un asa intestinal le hace guardia al páncreas, que está muy inflamado. Aumenta con la ingesta de alimentos. Indudablemente un paciente con pancreatitis pues es un delito, ¿no? Penado con cárcel si ustedes le dan alimentos. El paciente tiene que estar en NPO, nada por vía oral, por lo menos 5 a 7 días. Hay que hidratarlo vigorosamente, recuerden que está deshidratado, ¿no? Así vomite, no calma el dolor, como si ocurre, por ejemplo, en una litiasis vesicular, cuando vomita le pasa el dolor. Acá no, vomitan, hacen deposiciones, igualito sigue el dolor, ¿no? Entonces no soporta ninguna postura, ¿no? Y no calma con analgésicos convencionales, tienen que dar morfina, ¿no? Pues como pueden ver, esta es una patente de una pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica es diferente, miren, se inicia semanas o meses atrás, vinculado al alcoholismo crónico, el dolor es en forma episódica, se irradia igual en mi cinturón, eso del CAS que hemos señalado, el dolor es de intensidad variable, y los síntomas que suelen acompañar es esteatorrea, ¿no? La esteatorrea básicamente es la expresión de un síndrome de malabsorción, ¿no? Aumenta cuando se ingieren alimentos ricos en grasa, ¿no? En proteínas, el vómito no altera el dolor. Acá el paciente adopta una posición de plegaria maometana, ¿no? Como si estuviera con las rodillas dobladas, ¿no? Mejora con analgésicos tipo tramadol, por ejemplo, y muchas veces suelen cursar sin dolor, ¿no? Acá la diferencia es que la amilasa y la lipasa están normales, pero sí hay estados de hiperglicemia, ¿no? Entonces eso hace la diferencia con pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, obviamente la amilasa está alta, la lipasa está alta, ¿no? Finalmente, algo sobre un adenocarcinoma de páncreas, es una neoplasia que tiene localización más del 65% de los casos en la cabeza del páncreas, el 35% es en la cola. La mayoría son primarios, es raro que haya metástasis a nivel de páncreas. Y las características son, pues, ¿no? El dolor no es paralelo a la presentación de la enfermedad, tiene una clara vinculación con tabaco y con pancreatitis crónica. Esas son las causas más frecuentes de cáncer de páncreas, ¿no? El dolor se localiza en el epigastrio, es más o menos intenso, progresivo y es eventualmente también paroxístico, ¿no? Se puede presentar como cólico, suele acompañarse de ictericia, el paciente está caquéxico, ¿por qué? Porque ha bajado de peso, adopta la posición de plegaria maometana y acá sí hay mejoría con analgésicos potentes, ¿no? Entonces, eso caracteriza un cáncer de páncreas, ¿no? Esta es la plegaria maometana. Ya, muy bien, entonces hasta acá todo lo que se refiere a páncreas. Ahora pasemos rápidamente a lo que es vaso. El vaso es otro órgano importante en nuestra economía, tiene una serie de funciones, se encarga del metabolismo del hierro, tiene que ver con la producción de elementos de la sangre como son la linfopoiesis, activando también a los linfocitos, produce algunos anticuerpos, constituye un almacén de sangre, y acá es el órgano más importante donde se lleva a cabo la hemocateresis. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas ya ancianos, viejos, se van a morir ahí y entonces destruye a estos elementos que han cumplido ya su ciclo de vida, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, se encargan de filtrar la sangre, tiene una función inmunológica, una función hematológica, pues almacena las formas, los elementos formes de la sangre, y tiene también una función hemostática, ¿no? Puesto que produce el factor 8 y el factor de von Willebrand, ¿no? Que como ustedes saben participan en la coagulación. Cuando el vaso está aumentado de tamaño, esto es más de 14 centímetros, uno tiene que repasar estas causas, ¿no? Hay causas infecciosas, una de las que más producen vasos enormes son el paludismo, la brucelosis, la tuberculosis. Desde el punto de vista hematológico, las anemias hemolíticas, las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas también hacen que el vaso crezca. Los síndromes mieloproliferativos, ¿no? El mieloma, las leucemias, ¿no? O procesos inflamatorios, por ejemplo, la artritis reumatoidea tiene una forma de presentación que se llama síndrome de Felty. El síndrome de Felty se caracteriza porque es una artritis erosiva seronegativa, esto es que tiene factor reumatoideo negativo, pero hay erosión de la articulación y suele cursar con esplenomegalia y leucopenia, ¿no? El lupus también puede hacer que crezca el vaso o por congestión, ¿no? Cuando hay hipertensión portal, ¿no? Cuando hay cirrosis, una trombosis de la vena porta, por ejemplo. Problemas infiltrativos rara vez vemos, sarcoidosis casi no existe en Perú, Gaucher rara vez se ve, amiloidosis sí es relativamente frecuente vinculada a tuberculosis como una forma de expresión secundaria de amiloidosis.
Hay amiloidosis primaria y la secundaria está vinculada pues a bronquitis, artritis reumatoidea, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y algunas neoplasias también hacen que el vaso desarrolle tremendamente, ¿no? Los linfomas sobre todo, y de ellas el Hodgkin, el linfoma Hodgkin. Entonces, uno pretende establecer los vasos que están muy crecidos, en la cual una esplenomegalia pues tremenda, y son aquellos que tienen más de 18 centímetros. Ahí se reducen las posibilidades para no estar haciendo todo este ejercicio, ¿no? Se ve en talasemia, en síndrome malárico crónico. Esto es lo que se llama la esplenomegalia tropical maligna. Ocurre en pacientes que han tenido malaria 5 o 7 veces y producto de esta reexposición a Plasmodium, el organismo fabrica anticuerpos y eso genera una reacción permitiendo que el vaso crezca enormemente, ¿no? Y entonces, esa es una consecuencia de un paciente que tiene malaria en varias oportunidades. Y obviamente los linfomas, las leucemias, el Gaucher pueden producir vasos así de esta magnitud de 18 centímetros. Otra distinción que vale la pena tener en cuenta es que no toda esplenomegalia cursa con hiperesplenismo. ¿Y a qué llamamos hiperesplenismo? Es un estado de hiperfunción del vaso. Y eso uno se da cuenta cuando el paciente tiene anemia, tiene biscitopenia o pancitopenia. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, tiene una función hemocaterética. Cuando el vaso está grande hay un gatillador que desencadena esta hiperfunción. Yo repito, no todo paciente que tenga vaso grande tiene hiperesplenismo, solo algunos, ¿no? Entonces eso depende de qué es lo que está gatillando la hiperfunción. Pues para decir que un vaso está grande, pues tiene que sobrepasar sus dimensiones normales, que son 12 centímetros de longitud, o en peso más de 750, ¿no? Un vaso enorme, 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 un Gaucher, ¿no? Entonces, para decir que un paciente tenga esplenomegalia debe superar los 14 centímetros, ¿no? Normalmente el eje longitudinal es de 12 centímetros. Pero si pasa a 14, pues ya eso sí es esplenomegalia fehacientemente demostrada, ¿no? Cuando interrogamos a un paciente con sospecha de patología esplénica, uno tiene que preguntar por dolor en hipocondrio izquierdo, ¿no? Constante, permanente, si hay fiebre o si hay colapso. Colapso usualmente cuando hay ruptura esplénica, cuando hay traumatismo en esa zona, ¿no? El dolor es importante señalarlo porque si alguien le dice me duele el vaso, no le crean mucho, ¿no? Todas las vísceras sólidas, y las hemos explicado reiterativamente de que no duelen. ¿Por qué? Porque no tienen inervación. Si alguien le dice me duele el pulmón, me duele el hígado, me duele el vaso, no es cierto. Solo ocurre dolor cuando hay distensión de la cápsula que lo contiene. En el caso del hígado, si crece mucho la cápsula de Gleason porque el vaso se ha estirado, ha crecido, puede haber dolor, pero si el vaso está, el hígado está normal, no tiene por qué haber dolor. Igual ocurre en el vaso. O cuando hay una periesplenitis, ¿no? La periesplenitis generalmente es o por neoplasia o por un absceso. Entonces ahí sí se afecta la cápsula que contiene el vaso y puede haber dolor. O cuando es por una congestión, ¿no? Producto de una hipertensión portal, una trombosis de la porta, por ejemplo. El vaso tiende a estirarse y eso puede provocar dolor. También los infartos esplénicos, ¿no? Es un dolor intenso que puede llevar a la hipotensión arterial. O cuando producto de un traumatismo se rompe el vaso, ¿no? Se llama ruptura esplénica y da pues una hemorragia intensa, ¿no? Con gran dolor, ¿no? Y también se puede ver en gente con vasos enormes como son la malaria crónica, la mononucleosis infecciosa, el Gaucher, etc. A la inspección, cuando uno cree que el vaso está grande, pues hay que ver si hay una asimetría en el abdomen, si está bombado el hipocondrio, el flanco izquierdo, o inclusive también la base del hemitórax izquierdo, ¿no? O si hay circulación venosa portocava, ¿no? En el caso de que el paciente tenga cirrosis con esplenomegalia y trombosis de la porta, entonces eso debe ser examinado. Normalmente el vaso no es palpable, ¿no? Hay que hacer la diferencia en que un paciente puede tener tosis esplénica, así como hemos hablado de tosis hepática, igual el vaso también puede descender. Gente que ha bajado 30, 40 kilos de peso porque se hizo una manga gástrica o por otro motivo, o es un gran quemado, el pedículo que contiene, que sostiene el vaso, se pone muy laxo y se cae el vaso. Entonces ahí se hace palpable, por eso interesa saber la longitud del vaso, ¿no? Entonces, hay que palpar los bordes, las características, si es doloroso, la consistencia, si es anfractuoso. Pero como repito, normalmente el vaso no se palpa solo cuando hay esplenomegalia, ¿no? Y crece en dirección hacia abajo, hacia el medio y hacia adelante. Es la dirección que sigue el crecimiento de cualquier vaso.
¿no? Como dije, cuando palpen el vaso tienen que ver qué tamaño tiene, si hay anfractuosidades, si es liso, la consistencia cauchosa o pétrea, si se moviliza con la respiración, si hay una hipersensibilidad, si es pulsátil, ¿no? Hay varias posturas para examinar el vaso, ¿no? Se puede examinar en decúbito dorsal, se puede examinar en decúbito ventral, en posición lateral derecha como la posición de Naegeli, en dorso lateral derecho la de Merlo. Yo diría que las dos más frecuentes, la de Merlo y la de Schuster, ¿no? Que son las que mayor rendimiento dan, ¿no? Y vamos a explicar eso. También se puede examinar el vaso en posición de pie, sobre todo aquellos pacientes que tienen gran distensión abdominal, sea por artritis o por gas, ¿no? Entonces, ahora el examinador puede ubicarse indistintamente si el paciente está sentado de pie a la derecha o a la izquierda del paciente. Lo importante es tratar de ubicar el vaso, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es poner el decúbito dorsal derecho, que es la posición de Merlo, como en esta transparencia. El paciente está colocado en decúbito dorso lateral derecho intermedio, o sea, no está totalmente decúbito lateral derecho, no es una posición intermedia, ¿no? Noten que las piernas están semiflexionadas, no están totalmente flexionadas, semiflexionadas. Noten que el brazo derecho está a lo largo del cuerpo, ¿no? Hacia abajo. En cambio, el brazo izquierdo cruza el tórax, ¿no? Y el examinador se ubica en la parte posterior y trata de hacer un efecto cuchara para tratar de palpar el borde del vaso, ¿no? Entonces, la posición de Merlo es los que más rendimiento dan. La diferencia con Schuster es que en el Schuster el paciente sí está en decúbito lateral derecho, ya no es una posición intermedia, sino totalmente en decúbito lateral derecho. Los dos brazos detrás de la nuca, el miembro inferior derecho recto y el izquierdo flexionado. Y ustedes se colocan por delante y tratan de palpar el vaso, ¿no? En nuestra experiencia, el que mayor rendimiento da es eso, la maniobra de Schuster. Lo repito, el paciente decúbito lateral derecho, brazos detrás de la nuca, miembro inferior derecho recto, miembro inferior izquierdo flexionado, ¿no? El examinador está por delante y trata de ubicar el vaso. Eso es lo que acabamos de explicar, Schuster. El vaso hay que percutirlo. O sea, podemos hablar de esplenomegalia cuando el vaso es percutible y o palpable. Entonces el vaso normalmente no tiene por qué superar la línea axilar media. Existe línea axilar anterior, media y posterior. El vaso está por detrás de la línea axilar media. Cuando supera eso, ya estamos hablando de una esplenomegalia. Puede ser percutible, aunque no palpable, ¿no? Entonces, cuando ya alcanza el espacio de Traube, entonces ya se hace percutible y palpable, ¿no? Entonces, el espacio de Traube está inmediatamente por delante de la línea axilar anterior, ¿no? Por debajo del pulmón, por detrás del estómago, ¿no? Entonces, esa es la posición del espacio de Traube. Entonces, cuando ustedes reporten su historia, pondrán Traube libre, Traube ocupado. No necesitan decir esplenomegalia, el que lo lee ya lo tiene que interpretar. Si dice Traube ocupado, pues definitivamente hay esplenomegalia. Y si dice Traube libre, o sea, suena timpánica esa zona, que es lo que normalmente ocurre, entonces no hay vaso grande. Pero ojo, eso hay que hacer, o sea, examinar al paciente sin haber ingerido alimentos, porque cuando ingiere alimentos, el Traube puede simular estar ocupado sin que el vaso necesariamente esté grande. Entonces, nunca examine a un paciente que recién ha tomado alimentos. Dejen pasar 1 o 2 horas y ahí recién le percutan el espacio de Traube, si no se van a equivocar. Finalmente, en la auscultación, esto nos puede ayudar de dos formas, ¿no? Cuando ustedes encuentren un frote, así como si ustedes han hecho ya respiratorio, existe el frote pleural, ¿no? Que es la fricción que se produce entre la hoja parietal y visceral de la pleura, igualito acá ocurre, que las dos hojas producen un chirrido, ¿no? Entonces, eso se llama frote. El frote que nos traduce, periesplenitis. En cambio, cuando ustedes colocan el estetoscopio a ese nivel del órgano que está crecido y auscultan un soplo, entonces eso ya no es una periesplenitis, usualmente es una tumoración altamente vascularizada, ¿no? Puede ser un hemangioma o algo parecido, una metástasis neoplásica, ¿no? Recuerden que los tumores tienen una capacidad angiogénica extrema, entonces pueden estar muy vascularizados y eso genera un soplo. Entonces, hay soplos que sugieren tumor y hay frotes que sugieren irritación de las dos hojas de cualquier víscera sólida, ¿no?
Muy bien, entonces eso era lo que queremos transmitirles. No sé si tengan una pregunta o algún comentario. Estamos para atender sus requerimientos. No, doctor, al parecer todo está claro. Ok, muy bien. Entonces les agradezco su atención. Eso es todo de mi parte. Como siempre, ofrecemos a los que estén interesados, cuando se regularice esta pandemia, en vacaciones traten de ir al hospital. Ustedes tienen varios hospitales donde tienen docentes. Yo trabajo en Loaiza, pero ustedes pueden ir a cualquier hospital donde hayan docentes y siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos. El que tiene interés en aprender, a mí me pueden ubicar en el pabellón 3 segunda en Loaiza y ahí podemos pasar visita, tratar de complementar todo esto que ha sido muy deficiente, ¿no? La vía virtual es totalmente diferente a la presencial. La presencial es algo, es una experiencia que cuando ustedes lo ven nunca más se olvidan. En cambio, lo que es virtual muchas veces hay que estar releyendo, volviendo a explicar, entonces pasa con facilidad. Pero repito, están invitados cuando gusten, en vacaciones algunos días se relajan, pero no dejen de ir al hospital, porque aparte que van a aprender, van a dar su examen de ENAM, ¿no? Han salido últimos informes del ENAM que la universidad no está del todo bien. Un porcentaje apreciable que supera el 26% son desaprobados. Recuerden que cuando terminan la carrera, cuando estén haciendo el internado, tienen que rendir ese examen y tienen que aprobarlo. Si no lo aprueban, no puede ser serum. Y si no hacen serum, no pueden postular a la residencia, o sea, no pueden hacer una especialidad. Y como médico general, su opción de trabajo es muy baja, ¿no? Entonces, la recomendación está hecha, reflexionen y están invitados cuando gusten a nuestro hospital. Que tengan buenas noches. Cualquier cosa, estamos a la orden, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.